Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Estamos en la entrevista con Francisco Gómez. Qué gusto en esta mañana. Hoy es miércoles 21, ¿sí? Miércoles 21. Tenemos para compartir con todos ustedes en la entrevista en 106.9 Radio. Verónica Blanco y Francisco Durán en los controles. Les habla Francisco Gómez. Hoy está el estelar. En las discotecas les dicen a los DJ, a los que siempre están, los DJ residentes. Los residentes. Así les dicen. Así que ¿no sabía eso usted? Qué bárbaro. No ha tenido vida nocturna. Yo no la he tenido, pero... ¿Te han contado? Me contaron por ahí. Está uno de los invitados residentes de la estación, Vladimir Melara. Ilish está con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Francisco, buenos días. Gracias por la invitación, como de costumbre. Un saludo también hoy especial a Verónica, que está hoy ya atrás en los controles, así que claro, agradecido por la invitación y dispuestos a hablar de los temas, que hoy sí hay temas, ¿no? De qué hablar. Sí, hay mucho de qué hablar y usted resentido de la garganta sí, un poco también. como mucho. La semana pasada fuimos a gritar, sí. El 15. ¿Qué gritaba? Después que hablemos te voy a contar qué gritaba. Algo así de cuál es la ruta. Ah, bueno, ¿fue a la marcha? Claro que fue. Ah, bueno, ok. No teníamos que dejar de ir. Bueno, voy a hablar de la marcha después. Okay. Primero voy a hablar de lo que se dijo después de la marcha por la noche del 15 de septiembre. Y usted va a decir, y otra vez va a hablar de eso, Francisco. Sí, es que es un tema que no se debe tomar a la ligera. Sí. El ciudadano presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que sí, correrá por una reelección. No significa que él va a ser el presidente, va a correr para participar. Claro. Y si gana es una reelección presidencial. O sea, ¿qué pasó ese viernes por la noche cuando usted vio? El jueves por la noche cuando usted... No, yo estaba, fíjate, queriéndome recuperar de la garganta, de la soleada, y me sale con ese mal regalo de Día de la Independencia. Pero mira, ya hablando un poco más en serio, yo de hecho ese mismo viernes, la marcha fue el jueves, pero el mismo viernes yo asistí también a un programa de radio, ¿sí?, al que también asisto todos los viernes a las 7 de la noche, y tocábamos el tema, ¿verdad? Y de lo delicado que se ha vuelto ahora la actualidad aquí en El Salvador. Yo creo de que ha sido una muy mala noticia para la democracia, para el respeto a las leyes, que es el que estábamos intentando cumplir después de los acuerdos de paz, y el ciudadano presidente pues hoy nos da la no sorpresa, porque ya veníamos hablando del tema, pero sin embargo impacta. Sí, no deja de impactar, a pesar de que ya estábamos, digamos, medio preparados, porque el escenario, muchas voces oficiales estaban queriendo como poner el tema en la palestra, en radios, en medios digitales, en los escritos, en la televisión. Entonces estamos como medio adelantados, pero ya escuchar la noticia formal y a manos de él, y sobre todo en una cadena en la que que era el discurso oficial del Día de la Independencia, es hasta irónico, porque imagínate el espacio que se iba a dedicar para celebrar los 201 años de haber firmado el Acta de Independencia. Gran parte se ocupó para hablar sobre la posibilidad de que iba a romper las reglas de nuestra democracia, de nuestra constitución, para una posible reelección, que sin duda solo la inscripción de él en el juego ahora electoral, para mí es una impresión que yo tengo, y yo creo que la gran mayoría la va a tener, constituye un fraude electoral de entrada. Es decir, esa elección, si él participa, va a carecer de legalidad y por supuesto automáticamente de legitimidad, Francisco. Pero sí, yo comentaba el lunes con Federico Hernández que si la Sala de lo Constitucional como que le dio el permiso al tribunal, el tribunal avaló, entonces, sí, ¿qué más podemos esperar? Sí, fíjate que incluso yo leí, mejor dicho, una opinión de
un jurista, y yo creo que esa es la base, hombre, todo, si es que la Constitución está por sobre cualquier sentencia, por sobre cualquier interpretación que quieran hacer cualquier personaje. Es decir, a ver, el debate aquí, Francisco, de hecho no es, no debería de ser si es inconstitucional o no. El debate es que han decidido romper las reglas del juego. Yo creo que les sale más barato, les sale más, incluso hasta más coherente decir que quieren romper las reglas del juego porque sienten que el apoyo popular los puede beneficiar, a que intenten torcer la Constitución. Yo lo hablaba también en ese programa que te digo, leí los 4 o 5 artículos que la Constitución claramente expone en el caso de una posible reelección, que la prohíbe. Y yo hago una pregunta básica, y lo decía, hasta un muchacho de 7º, 8º grado en estudios sociales, cuando ya empiezan a estudiar un poco la Constitución y nuestras leyes, se da cuenta que el tema de la reelección es prohibido en El Salvador. Y yo hacía esta pregunta, y yo se la lanzo incluso, Francisco, y que me perdonen, no hay que ser constitucionalistas para entender esos artículos que a nosotros nos enseñan que el razonamiento y la lógica básica son las que priman en una interpretación. Y te digo lo siguiente, si la reelección fuese legal, entonces ¿por qué el 75 los castiga a quienes andan promoviendo la reelección? Solo que eso contesten. Si es cierto que la reelección es legal, entonces ¿por qué existe un artículo 75 donde establece que los ciudadanos pierden su derecho cuando anden firmando actas, promoviendo, financiando y otras cosas, otros calificativos demás con respecto a la reelección? ¿Por qué existe el 75? Es claro, intentan torcer la ley, intentan torcer la Constitución, y en ese camino pues van a estar, y lo decía también, como gatos panza arriba se ven tratando de interpretar, tratando de encontrar ese pasajito abierto para lograr ganar legitimidad en ese fraude electoral que, si se consuma, así será, Francisco. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, ha dado, bueno, habló en el Canal 10, le pongo lo que él dijo para que usted lo comente. Dale. Van a salir voces de algunos abogados constitucionalistas, que se hacen llamar constitucionalistas, y a los cuales yo los emplazo, además les lanzo un reto para que tengamos un debate estrictamente constitucional para ver si hay un mínimo de violación a la Constitución en esta candidatura que el presidente Bukele ha anunciado que se va a inscribir para correr a la presidencia. Yo los reto. Es más, les propongo de que traigamos constitucionalistas internacionales para que puedan emitir también su juicio, porque de lo que se trata es de darle al pueblo no solo esa legitimidad que de origen tiene por la soberanía que ejerce, sino la legalidad con la que se va a actuar. Esta candidatura al presidente Bukele yo la he estado estudiando a fondo, y no solo tiene esa legitimidad de origen de nacer de una voluntad soberana del pueblo que se expresa en las elecciones, porque si el pueblo decide que él no se va a elegir el día de las elecciones de febrero del 2024, simplemente no le dé el apoyo. Pero además de esa legitimidad está el marco de la legalidad. Reta. Sí, ya escuché ese reto que le lanza. Ojalá que sea ese debate. Sería interesante que los verdaderos especialistas en la Constitución, en la interpretación y sobre todo en el conocimiento teórico e histórico de nuestra Constitución, tengan un debate con el vicepresidente, porque también, Francisco, ahí está otro audio, yo te lo voy a pasar a vos, cuando le hacen la pregunta un periodista, y no fue, yo creo que fue hace unos meses, donde dice que él no estaba dispuesto a apoyar ese tema porque sabe que es inconstitucional. Es decir, hay una clara incoherencia, unas contradicciones, así como tú tienes este video, yo tengo este otro donde dice él lo contrario. Compartamos. Entonces, sí, contrastamos. Escucha lo que dice, y es justamente... Analizándolo vamos a descubrir que no es lo que se escucha. Exactamente. Concentración de poder no hay. No hay concentración de poder. El querer perpetuarse en el poder mucho menos. Bukele. Absolutamente, eso ha quedado descartado desde el primer día, y nunca fue esa la intención con la que yo vengo planteando la reforma constitucional. ¿Será el temor de la historia en el pasado, en la que hemos visto cómo presidentes se han comprometido en entrevistas como esta, donde dicen no me voy a reelegir y terminan reeligiendo? Yo recuerdo que uno de los periodistas mexicanos se lo preguntaba al coronel Hugo Chávez, se lo insistió, y
usted no busca perpetrarse en el poder, le decía que no, y al final terminó quedándose varios años. Y muchos más, no solo Hugo Chávez, lo hizo Correa, lo hizo Evo Morales. No es el caso del Salvador con esta intención. Absolutamente no. Es decir, primero, porque yo sería el primero en oponerme a un modelo político de esa naturaleza. Porque yo soy un demócrata, he trabajado los últimos 15 años de mi vida, que lo estuve trabajando en más de 25 países alrededor del mundo, promoviendo la democracia. Entonces no voy a venir ahora a esta edad, casi ya en el ocaso de mi vida, a venir a traicionar mis principios para apoyar un régimen autocrático o dictatorial. No se trata de eso. Entonces, Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? Y entonces, pero aquí lo que queda en evidencia, Francisco, es que la tentación del poder y como lo dijo también otra abogada reconocida, la necesidad de seguir en la presidencia es tal que necesitan seguir encubriendo todo, absolutamente todas las políticas que han hecho a lo largo de estos un poco más de 3 años, es decir, todo ese ocultamiento que han hecho de la información necesita seguir oculta, porque si llega otro presidente que no sea de su partido, o incluso puede ser hasta de su partido, y se da cuenta de todo lo que se ha hecho en la hacienda del Estado y otras áreas del gobierno, entonces ahí se van a dar cuenta que por eso es la necesidad de seguir, ¿no?, en el poder. Yo creo que hoy han sido víctimas de esa ansiedad de seguir acumulando poder, de seguir cubriendo todas las instituciones, porque no les queda otra, es decir, han cometido actos de corrupción, han cometido injusticias, han violado la ley desde el primer día que llegaron al gobierno y necesitan seguir, ¿verdad?, en el gobierno. Entonces no les toca otra que ser incoherentes y, perdóname la palabra, pues también hasta hipócritas, porque estos funcionarios eso es lo que han hecho, han dado una versión antes y ahora han querido jugar con la inteligencia del pueblo. el doctor Félix Ulloa es un respetado jurista. Sí, no, eso no se lo quita, pues, pero oye, hay que reconocerlo, ahí están las declaraciones, no hemos mentido. Él ha mentido, él es el que ha mentido. Y todos aquí estamos de acuerdo de que la reelección es ilegal. Yo entiendo que quieran reelegirse, incluso que puedan tener apoyo popular, pero las cosas hay que hacerlas correctamente. Uno decía, entre lo bueno y lo correcto, hay que escoger siempre lo correcto. Es decir, muchas decisiones son buenas, pero no son correctas. Hay que hacer siempre lo correcto. Si ellos quieren en un futuro habilitar que para que en la ley estipule que se pueda reelegir, hagan las cosas como deben de ser. Aprueben unas reformas, ratifíquenlas y hasta después empiecen a jugar con eso. Pero en las reglas del juego actual del país no los permite. No permite la reelección, eso es claro, ahí están los 4 o 5 artículos que hablan sobre este tema, no hay vuelta de hoja en este tema. Ahora lo que va a tocar es batallar. Yo creo que el pueblo salvadoreño tiene la capacidad, también lo asiste la misma Constitución, porque la Constitución en el 88 también te dice que le activa a uno el derecho a la insurrección con el solo propósito de restablecer el orden constitucional. Es decir, cuando alguien rompe la Constitución, un funcionario, hay que llamar a la insurrección y el 88 es también claro. Entonces, este es uno de los casos. Habría que ver si esta idea madura y si el pueblo salvadoreño se va con el avance de los momentos preparando para esos momentos, porque no es posible de que podamos dejar, digamos, así sin que suceda nada, que el presidente tome la decisión de inscribirse como candidato. Esta pregunta ya la hice, pero se la hago igual a usted. ¿Dónde están los abogados? ¿Dónde están los juristas? Hoy por hoy en nuestro país. Y la pregunta que va a la par, ¿quiénes deben de actuar? ¿Qué sector? ¿Tiene que ser fuera del país o adentro? No, yo en lo personal, yo creo que los problemas de los salvadoreños deben de resolverlos los salvadoreños. Absolutamente nadie de fuera debe estar, digamos, inmiscuido en nuestros problemas. Nadie. El salvadoreño por sus propios medios debe resolver los problemas. Y es sin duda que cada uno de los segmentos de la población, los trabajadores, los profesores, los académicos, los estudiantes, la juventud, los obreros, todos son los que debemos de unirnos para defender. Mira, la Constitución no es perfecta, es más,
aquí yo mismo, pues yo entiendo que esta Constitución es la que se debe de reformar, porque debemos de avanzar a una sociedad un poco más moderna, un poco más equitativa, una sociedad más justa, y necesitamos adecuar la Constitución, pero no podemos hacer eso sin antes respetar lo que las leyes nos mandan, sino aquí vamos a estar en una, aquí vamos a volver a 100 años atrás, ¿verdad? 200 años atrás, en un estado en el que las leyes no importan, en el que podemos ir respetar, en las que no hay autoridades. Hay que aclarar eso, y eso es lo que se debe defender. Sé que muchos profesionales, académicos, intelectuales, pues de alguna u otra manera, no sé si es el desánimo, no sé si es incluso la opresión que puedan tener o la presión que puedan tener incluso de fuerzas oficialistas, porque también ya lo hemos visto, cuántos ciudadanos salvadoreños están fuera del país porque han recibido amenazas y presiones de este régimen para no seguir en el papel de oposición. Entonces yo creo que este es un ciclo de lucha que le ha tocado a este país y que nos ha tocado a nosotros ahora vivir, y vamos a ver cómo es que se va madurando poco a poco, pero sí estoy convencido que el pueblo salvadoreño tiene las facultades y sobre todo la capacidad para organizarse y defender su constitución, defender su democracia. ¿Podemos combinar el régimen de excepción con esto? Sí, es una herramienta sin duda, es una herramienta que está siendo utilizada para esto, para tener control sobre la sociedad, porque hoy cualquier patrulla policial te detiene y te lleva y ya te ganaste mínimo 6 meses en la cárcel, y con eso tienen amenazado a muchos. Bueno, el ejemplo más, yo creo que el más emblemático que hay es el ejercicio, ese experimento que están haciendo de ordenamiento en el centro de San Salvador. A todos los vendedores los tienen amenazados con eso, y es porque uno decía, bueno, ¿y será que tienen unas grandes capacidades estas autoridades de la alcaldía para dialogar y negociar? No, es que también los tienen amenazados, es decir, los han obligado a sentarse a negociar, pero a la par les ponen la pistola del régimen de excepción. Entonces los salvadoreños y salvadoreñas que tienen sus negocios en el centro, no les queda otra que hacer caso, ¿no? Y reordenarse por su voluntad, en contra de su voluntad, pues, pero amenazados. Entonces, sin duda, está jugando un papel importante para este régimen, ese régimen de excepción que ha sido prorrogado, mejor dicho, creo que 6 veces, van ya 6 ocasiones en las que ha sido prorrogado, Francisco. 5, y vamos a ir a la sexta, si no me equivoco. La comunidad internacional, aunque usted dice que los trapos sucios se lavan en casa. Sí. Pero la comunidad internacional... Es importante, por supuesto, sí. A ver, la impresión que nosotros estamos dando al exterior es importante, ¿no? Por supuesto que no debemos de despreciar las opiniones, cualquier tipo de comunicado, incluso las solicitudes que hayan en organismos internacionales como la ONU, la OEA y todas esas ONG que defienden los derechos humanos, la democracia, la institucionalidad. Es importantísimo, pero sí, el salvadoreño debe resolver sus problemas aquí adentro, con sus herramientas. No debemos despreciarlas, Francisco, por supuesto que no, pero el problema es que en un futuro también nosotros vamos a necesitar que se respeten las leyes, y tampoco vamos a necesitar que agentes externos estén velando por este país, que vengan e intervengan, que vengan y tengan algún tipo de influencia sobre el país. No, el propio salvadoreño puede hacerlo, y por eso es que también, por ejemplo, en tiempo de la guerra, eso es lo que sucedió, es lo que se pidió también. El salvadoreño, con sus propias capacidades, con sus propias fuerzas, también decidió irse a la lucha, ¿no?, para conquistar la justicia, para derrocar también ese régimen militarista que había, para detener esa opresión que había cuando tú te expresabas, cuando tú decidías o pensabas distinto a lo que pensaban los militares, a lo que pensaba el partido de gobierno, y así debe de ser, ¿no? Entonces, sin menospreciar, por supuesto, a la comunidad internacional, pero el pueblo salvadoreño es valiente para poder forjar su propia historia. Creo que insisto, nos sorprendió a todos, a pesar, como usted ya lo menciona, que eso ya se veía venir. Ahora le pregunto, ¿y qué tiene que hacer los demás partidos políticos? Los demás partidos políticos, sí. Mira, yo no... sin duda son otros actores
importantes en la vida política y democrática. De hecho, los partidos políticos son una de las herramientas que nacen con mayor fuerza a partir de la firma de los acuerdos de paz. Creo que deben de irse vinculando aún más con el pueblo salvadoreño para que, digamos, se vaya madurando la idea de esa organización popular, ¿no? Y es importante que ellos empiecen como a tener mayor cercanía, que empiecen incluso a mejorar su prestigio, que hoy por hoy también por responsabilidad de esa campaña monstruosa, mediática y sobredimensionada que viene del oficialismo, es que los partidos políticos están desgastados. Así que es sin duda un hogar, el pueblo, cada uno de los salvadoreños tenemos derecho a militar, a pensar e incluso a servir al país dentro de un partido político. Y en esa lógica los partidos políticos deben de apurarse y estar en sintonía con el sentir del pueblo salvadoreño. Y hablo de todos los partidos políticos porque fuera yo incoherente si en este solo incluyo a algunos a los que yo me pueda sentir identificado o en el que yo pueda militar, sino que en todos, porque cada salvadoreño, a pesar que piense diferente a ti o a mí, tiene derecho a hacerlo y debe de haber una institución política en la que él se sienta cómodo, pero hay que madurar ese prestigio y esa conexión que debe haber entre el pueblo y los partidos políticos. Son importantes, son de los actores fundamentales que se vienen, además de las organizaciones populares y esas alianzas que hay de las organizaciones sociales. Los partidos políticos son claros instrumentos de la población para mejorar las condiciones de vida y para que regrese la democracia a este país. ¿Será fácil que regrese la democracia? No, absolutamente no. Y peor con cómo vemos ahora la correlación de fuerzas como está, ¿no? Es un reto, es un desafío. Y sobre todo también si hacemos una especie de reflexión sobre el estado de los partidos políticos en este momento, que es muy carente, ¿no? de relación con el pueblo. Es decir, la comunicación se ha cortado, a pesar de muchos esfuerzos, pero todavía necesita madurar más. No va a ser fácil, por supuesto que no. Es un desafío que la historia le está poniendo ahora a las generaciones que estamos vigentes, ¿no?, en este país. Bueno, está con nosotros Vladimir Melara. Estamos hablando del anuncio que dio el presidente la semana pasada sobre que estará buscando ser candidato para una reelección presidencial. Vamos a hacer una pausa mientras degustamos el café de la cooperativa El Espino, y café El Espino. Y por supuesto las galletas de mantequilla con chispas de chocolate de Gize Bakery, G-I-Z-E. Así se escribe Gize y nos puede buscar en redes sociales, en Instagram y en la fanpage en Facebook. Y si usted quiere recuperarse de esa lesión, no dude, tiene que ir a Recupérate. Estamos en la colonia San Benito. Puedes buscarnos en Instagram como Recupérate_SB. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano. El 106.9 FM abre un espacio para la mujer salvadoreña, un programa donde conocerás sobre temas relevantes para la mujer, emprendimientos, música y mucho más. Entre Mujeres, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Sintonízalo, Entre Mujeres. Entre tantas capturas se puede cometer el error de arrestar inocentes, pero solo son el 1%. Pero, presidente, eso significa que hay más de 500 personas detenidas que son inocentes. Nah, un errorcito nada más. El gobierno de Bukele, en su guerra contra las pandillas, comete abusos contra la población. Se criminaliza a la juventud. El tener un tatuaje, incluso hasta ponerse nervioso ante un policía o militar. Las detenciones ilegales han hecho que cientos de personas, en su mayoría mujeres, tengan que buscar a sus familiares detenidos, preguntando en delegaciones o penales sin recibir información. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido al menos 3.400 denuncias de violaciones a derechos durante el régimen de excepción.
Medios de comunicación han documentado casos de personas detenidas injustamente, mujeres y hombres que regresaban a sus casas después del trabajo, o que han sido detenidas en redadas masivas solo por vivir en colonias o comunidades pobres. Exigimos la libertad inmediata de las personas apresadas injustamente. Por la libertad de las personas inocentes, el 15 marchamos. Bloque de resistencia y rebeldía popular. Recupérate, Clínica de Fisioterapia. Ofrece los servicios de evaluación de lesiones, tratamientos de fisioterapias, fortalecimiento de grupos musculares, descargas musculares, masajes relajantes, quiropraxia, osteopatía y más. Haz tu cita al 2262-5501 y el 7875-4131. Búscanos en Instagram como recupérate-sb. Recupérate, unidos por tu bienestar. Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Retornamos a la entrevista con Francisco Gómez. Estamos en el miércoles, esperamos de que el tráfico vaya disminuyendo, que a esta hora no va disminuyendo ni en broma, en ningún sector. Bueno, está con nosotros Vladimir Melara, arquitecto de profesión, analista político, alguien que genera opinión. ¿Fue a la marcha el jueves 15? Así es, fuimos tempranito, desde las 7:45 estuvimos ahí. ¿Temprano? Temprano. En el punto donde me convocaron, ahí estuvimos acompañando a todo el pueblo salvadoreño. Yo creo que es importante, además del tema principal, pues de conmemorar la firma de esa acta de independencia. Creo que había muchos más temas vigentes que, sin saberlo, pues ese día en la noche íbamos a tener la sorpresa de la decisión del presidente de quererse reelegir, pero los temas siguen vigentes. La democracia y la institucionalidad son razones para salir a la marcha, y ahí estábamos acompañando al pueblo salvadoreño también, Francisco. ¿Qué le pareció? ¿Hubo respuesta de Sí, la yo creo que fue importante. Ahí están las imágenes y es bonito saber y constatarlo, cómo el pueblo salvadoreño poco a poco se va organizando. Cada vez, hay que decirlo, y hay que felicitar a todas esas organizaciones sociales, cómo cada vez de una manera más mística se van organizando, y qué bueno fue ver eso. Las organizaciones sociales de todo tipo, e incluso mucha ciudadanía que por sí sola asistió sin necesidad de estar organizada en una asociación específica u organización, sino que asistió de manera muy particular, personal, una decisión hasta patriótica, pues, de avanzar hacia la búsqueda de esta democracia en la que estamos, en la que hemos perdido. Y fue bueno que ahí estuvimos nosotros también como FMLN acompañando esas marchas. Hubo y eso sí pude constatar, muchas personas que no pertenecían a ningún bloque. Sí, es lo que te decía. Yo me veía sorprendido porque mucha gente llegaba de azul y blanco, de blanco, pero no andaban como tú dices, en un bloque, en alguna organización, ni siquiera nada temático, sino que andaban con su familia, sus hijos. Incluso yo vi cerca de unas 10, 15 familias completas, donde vos veías a los esposos, a los hijos, unas familias completas acompañando la marcha de una manera particular. Así que eso es positivo, es lo que te decía yo, es lo que va generando poco a poco la organización del pueblo salvadoreño. Ahora, ¿cuál es? Bueno, el 15 de septiembre pasado, creo que la principal consigna o lo que motivó fue el Bitcoin, la ley Bitcoin. Pero sí. Hoy, ¿cuáles eran las consignas? ¿Qué pedía el pueblo? Mira, yo creo que el tema más relevante para mí, sin saber lo que ese día lo íbamos a tener, era justamente porque todo este mes pasado el ambiente era extraño, ¿no? En los medios de comunicación y como dicen, en los pasillos de las instituciones se hablaba sobre el tema de la reelección, pero esto viene unido al tema del régimen de excepción. Yo creo que ese régimen de excepción que ha estado vigente por más de 5 meses es
es el que también incentivó a la gente, a las organizaciones, a salir a marchar, porque la violación de los derechos humanos que estamos viviendo en simultáneo con el irrespeto a nuestras leyes es tan grande que esos temas siguen vigentes ahora. Entonces, régimen de excepción, la violación a los derechos humanos que estamos viviendo, la violación a nuestra Constitución y por supuesto el tema que ha estado en boga por siempre desde que este gobierno entró a funcionar es el tema de cómo han ocultado información de todo, absolutamente de todo. Aquí vos no sabes absolutamente de nada, de ningún tema, ni de salud, ni del MOB, ni de Hacienda. Tú no tienes prácticamente ninguna información. Entonces, sí estaban todas esas, digamos, esos temas pendientes en los que daban la razón para salir a marchar. Ahora, si vemos el tema del régimen de excepción, que eso no estaba el 15 de septiembre pasado, habían muchas personas señalando eso, la reelección, decían que no. Horas después estaba anunciando el presidente que estaría buscando una reelección. ¿Qué pasa si el presidente anunciaba un día antes la reelección? Yo creo que llegaba más gente a la marcha. Sí, sin duda, ¿verdad? Iba a motivarlo aún más. Y yo creo que vamos a esperar. Sin duda tenemos que estar a la expectativa sobre lo que se viene, Francisco. Mucha gente va a estar animada pues para salir a defender y a evitar que mira, el presidente tiene, yo decía en otro espacio, un poquito más de 365 días para reflexionar. Hasta que se abran el periodo de inscripción de candidaturas a presidente, él todavía puede reflexionar. Y ojalá que lo haga. Pero yo creo que de aquí a ese momento este pueblo va a tener oportunidades a granel para poder manifestarse y para poder exigir que no se viole la ley. Así que sí, inteligentemente también, ¿verdad? Hizo el anuncio hasta en la noche y no lo hizo un día antes o una semana antes porque sabía que esa marcha pudo haber tenido una especie de no sé, de algo que le explotara, algo que le hiciera incrementar aún más el descontento, e iba a tener un 15 de septiembre no muy feliz él, ¿no? Creo que no iba a gozar de ese cóctel que hicieron en la noche ahí en Casa Presidencial. Y mira, qué emblemático, yo solo recuerdo en otro país que sucedió más o menos similar, qué emblemático fue ver en Casa Presidencial a los poderes del Estado, a la Corte Suprema de Justicia, al fiscal y a la Asamblea, y ver cómo celebraban la violación de la Constitución. Y esas imágenes yo creo que no vamos a ver pasar mucho tiempo en las que van a tomar más relevancia, porque esas imágenes grabaron a los autores de la violación de la Constitución, y que más adelante, que la Constitución misma lo dice, van a perder sus derechos de ciudadanos, la ley los va a alcanzar, porque eso que están haciendo sin duda no va a quedar, no debe de quedar impune, Francisco. Han terminado las entrevistas para los candidatos a la Procuraduría General, bueno, a la Procuraduría de los Derechos Humanos en nuestro país. ¿Tiene alguna fichita usted? No, en realidad estuve revisando, vimos algunos segmentos de la Todos vimos el de Apolonio. Todos vimos el de Apolonio. No, fueron creo que nueve candidatos, ¿verdad?, que se están postulando a la Procuraduría. Bueno, ya están dos reconocidos, como es Apolonio y la señora Guevara, que ya también funcionó como procuradora. Creo que ellos ya tienen, digamos, su currículum y su gestión habla por sí solo. Ver a los otros 7 candidatos fue decepcionante, Francisco, porque la calidad de aspirantes dista mucho de lo que verdaderamente necesita esa institución. Lo que necesitan, ahí aparece, creo que es el 194, que habla de la Constitución, de las atribuciones de la Procuraduría, y en esas entrevistas tú veías la carencia incluso de ¿No son ad hoc? Yo creería que, o sea, a ver, es difícil ver a un candidato y cuando la Constitución te habla claro de las atribuciones, ver cómo rehuyen con tal de lograr la venia de los diputados para ser electos. Es decir, porque a todos se les preguntó qué pensaban del régimen de excepción. Y pregunta todos, filtro le llamé. Sí, y todos como
lastimosamente lo decimos como que fuesen máquinas, robots, contestaron de que estaba bien, que era una atribución que tenía la Asamblea y que era necesario y que eso estaba llevando un nivel de paz social en nuestro país. Pero es triste ver que en aras de ser seleccionados, en aras de un puesto, hombre, burocrático, están dispuestos a vender y a violar incluso nuestra Constitución y no cumplir lo que les manda la Constitución. Y ahí dice velar por los derechos humanos de todos, ahí no dice por culpables o inocentes, es de todas las personas. Entonces era triste realmente como hay una gran carencia de verdad que de cualidades de todos estos aspirantes. Ahora, ¿Apolonio tendrá posibilidades? Mira, no se sabe, porque ya lo mismo pasó con el magistrado Castaneda de ética, ¿no? Muchos diputados oficialistas dijeron que no, porque él era de los mismos de siempre, pero como siempre sucede, reciben un telefonazo o mejor dicho, un tuitazo, un DM de Casa Presidencial y cambian de opinión, contrariando otra vez la lógica, ¿no? Así que es muy probable que Apolonio, que lo lapidaron todo por ineficiente, hoy lo vuelvan a seleccionar como procurador. Así que creo que no sabemos qué esperar de esta Asamblea Legislativa. Bueno, está complicado sí, realmente. Ya para ir buscando el término de la entrevista, hemos logrado ver en estos últimos días el accionar bastante directo, si lo queremos ver así, de algunas organizaciones sociales en apoyo al presidente de la República. Uh-huh. Y el silencio ensordecedor de otras. ¿Qué podemos hablar del silencio de los que no dicen ni está bien ni está mal? Mira, que en otros gobiernos han sido abanderados. Yo te voy a dar el ejemplo más emblemático también. Yo estaba hablando con un familiar cercano y le decía, yo recuerdo que mínimo en la semana eran 2-3 declaraciones yo no sé si existe aún la Asociación Nacional de Empresas Privadas. ¿Cómo es que ANEP? Creo que es la ANEP. Yo recuerdo que eran hasta 3 veces a la semana que daban sendas conferencias de prensa criticando que el país iba al abismo y que no teníamos futuro y que se estaba rompiendo la democracia y le jugaron el juego a la oligarquía, ¿no? Queriendo desgastar a los gobiernos del FMLN. Lo lograron. Pero ahora que verdaderamente está sucediendo eso que ellos vaticinaban antes con los gobiernos del FMLN, hoy están en un absoluto silencio. Mira, la gente debe comprender esto. Yo lo escribí también en un tuit, Francisco, y es que lo que está pasando no puede estar pasando sin la venia y sin la autorización de dos actores principales e importantes en la vida política de El Salvador, que son uno, que es el más importante, que es la oligarquía de este país, o sea, la élite más selecta económica de este país. Estamos hablando de 3-4 familias que ya todos conocemos, y por supuesto del sector de los militares. Es decir, cuando ellos dos están de acuerdo y han decidido en aras de sus negocios, en aras de sus conveniencias, en el caso de los militares, pues el presidente o el títere de turno puede hacer lo que quiere. Entonces creo que estamos viviendo eso, que en un entendimiento entre dos poderes fácticos como son el económico y el de la fuerza, que son los militares, estamos viviendo cómo le están alcahueteando absolutamente todas estas violaciones a la Constitución, Francisco. El lunes Federico Hernández hablaba mucho de la NEP. Y yo critico también, incluso a los que ahora parecen estar en contra de él, de este régimen, y que antes jugaron un papel opositor, también tienen una responsabilidad en esto. ¿Por qué? Porque los que se decidieron desgastar a los gobiernos anteriores tienen responsabilidad, porque también han ocasionado que este presidente hoy tenga el poder que tenga, porque hoy se dieron cuenta que antes no estábamos
mal como ellos decían. Y yo lo digo sin ningún tipo de... y con conciencia lo digo, Francisco. Tuviste a Federico Hernández, ¿no? Él es uno de los responsables, igual que muchos periodistas, y lo digo también con responsabilidad de la prensa gráfica, que hoy son opositores de este gobierno, también ellos tienen responsabilidades, porque curiosamente se dan cuenta que hoy la información que necesitan ellos para criticar a este gobierno no está, y antes sí estaba, y no pudieron apreciarla, es decir, no pudieron constatar que esa era una herramienta, y que incluso el FMLN con la ley de acceso a la información promovió y dio espacio y creó el instituto, y esa crítica que ellos hicieron, férrea, pero sobre todo dañina, no era una crítica constructiva, sino que dañina, es lo que ha ocasionado en buena parte lo que hoy tenemos también. Entonces yo ahora a ellos les creo, pero les creo a medias, porque en otras condiciones futuras también van a volver a jugar ese juego, y ahí es donde tú vas a ver que los intereses de ellos también están supeditados a sus superiores, al dueño del periódico, al financista que tienen. Por eso es que yo tengo también una opinión muy reservada sobre estos personajes. Bueno, perfecto. Vladimir, es el momento de que sigamos degustando de las galletas de mantequilla con chispas de chocolate. Hoy no le mandaron paña. Hoy no. Hoy cayeron de gracia. Gracias a Gise Bakery. Estamos muy cerca del estadio Cuscatlán. Antes de cada partido usted puede pasar por Gise Bakery a degustar su cafecito con galletas de mantequilla con chispas de chocolate, los pies, las tartaletas. Alguna vez vi tartaletas en mi vida. Ya no vi después. Y por supuesto a la cooperativa San Isidro en Tamanique, que nos da el café, junto a la cooperativa El Espino y Café El Espino. Y por supuesto a la clínica de fisioterapia y quiropraxia Recupérate. Puede buscarnos en Instagram como recupérate_SB. Vladimir Melara, gracias por habernos acompañado a pesar de que anda resentido de la garganta. Pero mire, me ha hecho Fátima bien, Ortiz nos mandó los tés antigripales. Ah, sí. Sí, muy buenos. Excelente. No sé qué tienen, pero algo hacen. No, gracias a ti, Francisco, y a Verónica por la invitación. Aquí estamos dispuestos siempre, ¿no?, a hablar de los temas importantes. Ojalá que no sean temas tan mire, pero este No, tema pues, va a dar para bastante. Sí, pues, pero deberíamos de hablar, este país debería estar conversando otras cosas y no en estar defendiendo nuestra Constitución. Deberíamos de estar esmerados en otros temas, ¿no?, como el empleo, la economía, la educación, la cultura de este país, pero no. Este presidente nos tiene entretenido en ese afán que tiene él de controlar y de manejar más el poder. Bueno, muchas gracias, Vladimir Melara, arquitecto, analista político, generador de opinión, que nos ha acompañado. Los invitamos a que continúen con nosotros. Mañana a las 7:10 estaremos nuevamente con todos ustedes. Gracias a Verónica Blanco y Francisco Durán por el acompañamiento. Soy Francisco Gómez. Continúe con 106.9 FM, La Popular. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio.